Entonces, el paso 3 nos habla sobre que la interculturalidad implica una relación de reconocimiento y respeto de los saberes y formas de entender el mundo de las personas y culturas. Mucho de esto se expresa en el arte, el patrimonio y los deberes. Entonces ahí nos habla sobre que todo esto, como les decía, por ejemplo, hay una fiesta que se llama el Inti Raymi, que es la del sol y la cosecha, que todos los pueblos indígenas lo celebran cada cierto tiempo, es decir, como dice aquí, el solsticio del 21 de junio, y es parte del ciclo calendario agrícola. Todo esto viene desde el tiempo de los incas, entonces en la sierra, y es bueno conocerlo. Y todo esto ellos lo saben con la posición del sol, la luna y las estrellas. Es decir, ellos lo calculaban que en base a la posición de estos tres astros, ellos sabían cuándo debían sembrar y cosechar, en qué mes, en qué día, en qué año. Entonces, gracias a todo esto, hay, aunque no lo parezca, tiene un sentido, porque en el tiempo en que el sol está un poco más alto, más bajo, la luna, todo eso influye mucho sobre las plantas y hace que la siembra sea mejor o peor. Y todo esto lo conocían los antepasados sin tener ningún estudio, simplemente guiándose por el sol. Bueno, entonces, ¿para qué nos sirve todo esto? Bueno, esto es una introducción para entrar un poco en esta parte en que nos dice que para ello, para eso, o sea, todo lo que ellos usaban de forma empírica, ahora ya se lo conoce con fórmulas matemáticas y diferentes ecuaciones. Entonces, eso ahora lo tenemos como, para calcularlo, tenemos una fórmula para calcular justamente el tiempo, el espacio, la velocidad y todo eso. Y se hace justamente conociendo cada uno de esos términos. En este caso, vamos primero a ver lo que es el espacio. Es decir, el espacio se entiende como la distancia entre un punto y otro. Por ejemplo, la distancia de la Tierra al Sol, para medir distancia podemos utilizar el metro o los múltiplos o submúltiplos de metro, es decir, los centímetros, los milímetros, los kilómetros, todos esos son múltiplos o submúltiplos del metro. Y todos conocemos lo que son las reglas, ¿no es cierto? Tienen 30 centímetros o más, todos conocemos lo que son flexómetros, o si alguno tiene su madre que es costurera, o algo, van a encontrar que tienen una cinta para medir. Todo eso es el espacio, es la distancia entre un punto y otro. Es decir, es por ejemplo la distancia que ustedes recorren en ir desde su casa hasta la escuela. Ese es el espacio. Bueno, luego de eso tenemos el tiempo, que es una magnitud física, como dice aquí, es una magnitud física que nos permite medir la duración o separación de acontecimientos. Por ejemplo, ¿cuánto duraría un viaje de la Tierra al Sol? Generalmente se utiliza como unidad del segundo, es decir, que se mide en segundos. Todos sabemos que un minuto son 60 segundos, una hora son 60 minutos, entonces así poco a poco, y siempre el tiempo se lo representa con la letra S. Al espacio se lo representa con la letra E. Luego la velocidad, que es el resultado del desplazamiento o cambio de posición de lugar a otro en el tiempo, se representa con la letra B. ¿Qué quiere decir esto? Es, por ejemplo, como ustedes saben, sobre todo el ejemplo mayor son los carros. Ustedes saben que la velocidad de un carro se mide en kilómetros por hora, es decir, cuántos kilómetros recorre ese carro en una hora. Y es decir, que en desplazarse de aquí, por ejemplo, de Puerto Viejo a Crucita, va a tomar una velocidad constante para poder calcularlo, ¿no es cierto? Entonces, por eso dice, es el resultado del desplazamiento de posición de un lugar a otro en el tiempo. Entonces, todo está relacionado, como ven aquí, el tiempo con la velocidad y eso con el espacio. Pero esto lo vamos a ver un poco más claro. Entonces, vamos a verlo muchísimo más claro con un ejercicio. Vamos a ir a ver un ejercicio. Vamos un ratito que cargue esto. Vamos a conocer, por ejemplo, cómo medir la velocidad y el tiempo. Entonces, la fórmula de la velocidad o para calcular la velocidad es igual a el espacio sobre el tiempo, ¿cierto? ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, si tenemos, vamos a hacer un ejemplo, si tú estás
en tu patio, por ejemplo, en la puerta, en la puerta de tu patio, y quieres ir hacia hasta donde está tu perro, ¿cierto? En este caso tenemos que ver la distancia. Tenemos que ver la distancia que hay allá. Entonces digamos, tenemos aquí, no es, vamos a una persona, digamos a esta persona, ¿cierto? Esta persona eres tú. Estás parado aquí, en el patio, y quieres ir hasta donde está tu perro, ¿no es cierto? Entonces tu perro está acá. Digamos que tenemos esta línea y queremos ir desde aquí hasta acá. Sabemos que, por ejemplo, por ejemplo, tú puedes medir. Por ejemplo, esta es la casa donde está la casita del perro y tú estás aquí parado en la puerta de tu patio. Y tú quieres ir desde aquí hasta donde está el perro. Y tú mides con un flexómetro y te dice que de aquí a acá hay, por ponerlo así, 180 centímetros, ¿no? No mucho, vamos a ponerle 30. 30. Vamos a ponerle 3 metros, por ejemplo. Porque es un patio, ¿no? Es corto, estaba exagerando un poco. Entonces vamos a decir que de aquí a acá hay 3 metros. Ahora, tú caminas y mientras vas caminando normal, tú vas con un reloj o puedes ir contando cuántos segundos te toma caminar hasta donde está la casa de tu perro. Entonces, si empezaste aquí desde la puerta y al llegar acá caminando normal, sin correr ni nada, solo caminando normal, ves que el tiempo que te tomó fueron 8 segundos. Entonces vamos a poner que el tiempo es igual a 8. Tenemos que el tiempo es igual a 8. Esta es el espacio o la distancia. ¿Cierto? Que la distancia, como ya vimos, se pone con la palabra el espacio. ¿Cierto? Entonces, ya tenemos el tiempo. ¿Cuánto se mide en segundos? Son 8 segundos. Y acá tenemos 3 metros. Entonces, quiero saber a qué velocidad iba yo caminando cuando salí de aquí hasta acá. Y las variables que tengo son el espacio, que fueron 3 metros porque lo medí con un flexómetro, con una regla, con una cinta, y el tiempo que yo calculé con un reloj o contando hasta acá. Entonces, para sacar cuál fue la velocidad a la que yo iba caminando, simplemente cambio estos dos valores. Como ya tengo la E, que es igual a 3, entonces lo coloco aquí, ¿cierto? Coloco este valor aquí. Y el tiempo, que es igual a 8. Voy a bajar un poco porque está muy arriba. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues divido 3 dividido para 8 igual a 0,38, ¿cierto?
Esa era a la velocidad a la que yo iba caminando, porque es lógico que uno no va a caminar a 2 kilómetros por hora ni a 3 kilómetros, tiene que ir caminando despacio. Entonces, esa es a la velocidad a la que yo iba caminando. Y entonces este es un ejemplo claro de cómo podemos calcular, como les digo, los valores son ficticios, no pueden ser mayores, pueden ser menores, pero es la forma como calculamos la velocidad a la que íbamos de un punto a otro. Ya tenemos, cuando conocemos cuál es la distancia, por ejemplo, puedes decirle a alguien, puede saber, o puedes ver las señaléticas que hay en los caminos y puedes ver que dice de Puerto Viejo a Crucita 1000 kilómetros, entonces ya sabemos el espacio. Y el tiempo puede ser que alguien ya sepa que de Puerto Viejo a Crucita es 1 hora, entonces 1 hora son 60 minutos, entonces ya tenemos igual el tiempo y el espacio. Y con eso ya podemos calcular cuál es la velocidad a la que vamos. Si vamos, claro, si vamos caminando, si vamos en coche, mucho depende de eso, pero ya con esta fórmula es como podemos sacar cuál es la velocidad a la que vamos si conocemos el tiempo y el espacio que tenemos. Pero ¿qué pasa si conocemos nuestra velocidad y conocemos el espacio? Es decir, pero no sabemos cuánto tiempo nos va a tomar llegar hasta allá. Entonces para eso tenemos la otra fórmula para calcular el tiempo, que es el tiempo igual a el espacio sobre velocidad. Entonces, quiere decir lo siguiente, en este caso, que ahora si tú estás aquí, estás fuera de tu casa y quieres llegar a tu casa. ¿Quieres llegar a tu casa? Bueno, me sale un poco al cuadro. Entonces podemos dibujar la misma línea. Un poco. Entonces ya, aquí lo tenemos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que conocemos? Conocemos el espacio. Es decir, por ejemplo, si estamos cerca de nuestra casa, ya sabemos que nosotros caminando, ¿no? Estos son valores de prueba, ¿no? No es que sea así siempre. Sabemos que nuestra velocidad caminando es de 0,38 por lo anterior, ¿cierto? Tenemos esta velocidad. Y sabemos que, suponiendo que estamos a la entrada de la calle de nuestra casa, y sabemos que de la entrada de la calle de nuestra casa hasta nuestra casa, o sea, el espacio que existe es de, suponiendo 5 metros, o bueno, desde suponiendo que vivimos en una calle y estamos a la entrada de la calle y nuestra casa queda al fondo, y sabemos que son 5 metros, el espacio es igual a 5. Sabemos que nosotros caminamos a 0,38 por el ejemplo anterior, entonces ya tenemos la velocidad a la que caminamos sobre el espacio. Vamos a calcular cuánto tiempo nos va a tomar llegar desde la entrada de la casa hasta la casa. Entonces simplemente, como tenemos aquí la fórmula, el tiempo es igual a el espacio dividido para la velocidad. Entonces el espacio son 5, ¿cierto? Son los 5 metros. 5. Y la velocidad es 0,38. La velocidad a la que caminamos. Bueno, ¿no? Y procedemos a hacer lo mismo. Dividimos 5 dividido para 0,38. Eso nos va a dar 13,15. Vamos a redondearlo, ¿no? Vamos.
Esto es en segundos. 13,15 segundos. Entonces ahora ya sabemos cómo calcular la velocidad y el tiempo. ¿Cierto? Con esas dos sencillas fórmulas ya sabemos cómo calcular. Cuando conocemos el tiempo y el espacio, ya sabemos cómo calcular la velocidad. Y cuando conocemos la velocidad y el espacio, ya sabemos cómo calcular el tiempo. Y eso es lo que nos explica en esta parte número 3. Entonces, por eso nos decía que la velocidad es igual al espacio sobre tiempo, es decir, velocidad espacio sobre tiempo. Y si ya lo tenemos claro con el ejemplo, dice que hagamos un ejercicio. Que lo que yo les decía, identifica un lugar en el espacio donde vives con punto de partida, puede ser una puerta, una ventana, una pared, etc. Luego identifica un punto de llegada, procura que tenga el camino libre entre el punto de partida y el de llegada. Es importante cuidarse y prevenir los accidentes. Mide la distancia del punto de partida. Bueno, lo que hicimos en el ejemplo, simplemente eso, no vamos a extendernos más, porque es lo mismo que hicimos en el ejemplo. Y es el mismo ejemplo que nos dan aquí. Dice, por ejemplo, Maribel tomó como punto de partida la puerta de entrada de su casa y el punto de llegada de la cocina. Midió con la regla y hay 10 metros. Ese es el espacio. Impulsó su silla de ruedas de la entrada de la casa de la cocina y se demoró 5 segundos. Es lo que hicimos. Entonces María tenía 10 metros desde la puerta de entrada hasta su casa y su velocidad era de 5 segundos. Y lo que hizo fue dividir 10 para 5, eso le dio que iba a una velocidad de 2 metros por segundo. Como ven aquí, esa fue la velocidad a la que es lo mismo que hicimos. Entonces, ya si la velocidad es igual a espacio sobre tiempo, el tiempo es igual a espacio dividido por la velocidad. Entonces es lo que hicimos también. Conocíamos ya el espacio y la velocidad y con eso pudimos sacar el tiempo. Entonces decía, por ejemplo, Maribel para ir a la tienda se coloca la mascarilla, sale de casa y se mueve a 2 metros por segundo porque ya sabe que lo sacó acá. La tienda está a 200 metros. ¿Cuánto tiempo demora Maribel en llegar a la tienda? Entonces ella conoce que su velocidad es de 2 metros, su espacio es de 200 metros y lo hace. Divide 200 para 2 y eso le da un tiempo de 100 segundos en llegar a la tienda. Entonces, con estos ejemplos y como ya lo viste explicado en la parte de acá, calcula cuánto tiempo te demorarías en llegar hasta un lugar específico caminando, que no esté muy lejos de tu casa. Anota tu respuesta en una hoja y guárdala en tu caja portafolio. Igualmente, en una hojita aparte, van a coger y van a hacer un ejemplo, como les digo, sea que ustedes le preguntan a sus papitos cuánta distancia hay desde la casa hasta la tienda más cercana y con eso ya hacen sus cálculos y lo anotan en una hoja y lo guardan en su portafolio. No donde está el glosario que estamos haciendo, sino en una hoja diferente. Entonces, seguimos y entonces ya con esto, pues ya hemos terminado esa parte.